Los alumnos de ahora son el futuro de la sociedad, pero también son el presente. En el mundo en el que vivimos, los alumnos necesitan organización y acompañamiento para lograr el equilibrio en todo su ser. Necesitamos que las organizaciones educativas adopten modelos de enseñanza que ayuden al desarrollo integral de la persona. Todos sabemos que el sistema educativo prepara a los alumnos muy bien académicamente para tener éxito en el mundo laboral. Cierto, ¿verdad? Pero no para tener éxito desde el punto de vista personal. Se hace necesario que dotemos a los alumnos de herramientas para que consigan ser personas plenas desde un punto de vista social y familiar. Porque además esas personas que logren el éxito tanto desde el punto de vista laboral como personal, serán esas personas que lleven a cuesta una serie de competencias personales que son las que está demandando el siglo XXI. El siglo XXI necesita personas, jóvenes, alumnos que tengan competencias como la autonomía personal, la iniciativa, liderazgo, espíritu crítico, creatividad. Pero no es cierto que tal cual está configurado el sistema educativo, a los alumnos todavía se les sigue enseñando desde un sistema que fue diseñado hace 30 años para la era industrial, donde los alumnos reciben el conocimiento desde el profesorado que sigue realizando un rol directivo y donde todavía se le siguen dando las respuestas de boca del profesor y si no las que vienen dentro del libro y no se les enseña a pensar. Y no es cierto que eso es el coaching, un proceso en el que ayudamos a la persona a desarrollar todas sus alternativas, sus opciones, sus aprendizajes, para conseguir aquello que se había propuesto, para conseguir aquellos retos u objetivos. Pues sí, si en el mundo educativo los docentes, los implicados, se aplicara la metodología del coaching, podríamos dar respuestas a todo eso que estamos diciendo. Pues sí, eso es lo que pretendo, que en el mundo educativo se aprenda a utilizar la herramienta del coaching como una herramienta para desarrollar todo el ser del alumno, del niño. Porque además, cuando en el mundo educativo se utiliza la metodología del coaching, los que son docentes lo saben, se ayuda y se contribuye a que el alumno desarrolle toda su competencia de aprender a aprender. Además, a través de esta metodología se ayuda a los alumnos a desarrollar todo su conocimiento, todo su pensamiento y ayudamos a que genere una actitud positiva hacia él de tal modo que es capaz de darse cuenta que él tiene valía. Una de las aplicaciones es como herramienta en la labor docente, es decir, para dar clase dentro del aula, el docente. Se habla mucho de los orígenes del coaching, como todos sabemos los que somos coach. A mí, la que más me gusta, personalmente, es la que habla de que el coaching procede de la época de Sócrates. Como sabéis, Sócrates creó el arte de la mayéutica, el arte de hacer preguntas poderosas, donde él decía que no existe el enseñar, sino solo el aprender. ¿Por qué? Porque él lo que hacía era trasladar preguntas a sus discípulos para que así ellos solos pudieran descubrir la respuesta. Pues bien, el docente, cuando use esta herramienta, tiene que pasar
y realizar la labor igual que lo hacía Sócrates. Cuando nos formamos como coach, se nos dice que el conocimiento no lo tenemos nosotros, sino que lo tiene el coachee, el cliente. Perdón. Lo que hacía era que cuando se topaba con ellos, se hacía el ignorante. ¿Para qué? Para que ellos mismos pudieran sacar su propio sentido común. Y eso es lo que tiene que hacer el docente del siglo XXI en las aulas, hacerse el ignorante. Dice Sócrates, o sería conveniente, que en las aulas hubiese diálogos, interacciones y debates, porque de ese modo ayudaríamos al alumno a sacar a ponerle de manifiesto toda su ignorancia y al mismo tiempo transportarlo a que se esforzase por superarla. Otra de las aplicaciones del coaching es en el ámbito de la tutoría individual. Todos sabemos que el alumno, que el joven en la época de la adolescencia pasa una época pues tremendamente difícil. El uso del coaching en el ámbito de la tutoría individual, es decir, cuando el docente trabaja individualmente con el alumno, es una herramienta poderosísima y potentísima, porque está ayudando a ese alumno con especial dificultad, que tienen pues un bajo rendimiento académico, a lo mejor un mal comportamiento en el aula, está ayudándole a descubrir y hacerle ver que si él trabaja desde otra perspectiva, ayudamos o el docente puede ayudar a hacer al alumno a que tome conciencia de su situación, del por qué está en esa situación de bajo rendimiento académico o por qué no le funciona su estancia en el colegio o en el instituto. Le ayudamos a que tome conciencia y acción para generar nuevos resultados. De tal modo que cuando eso sucede, ese alumno sale fortalecido y reforzado, dándose cuenta de que él es capaz, lo cual contribuye a que ese alumno se sienta mejor en el grupo, se sienta más integrado. Y cuando el alumno se siente que es uno más y que es tan valioso como cualquier otro, porque esas carencias o dificultades que tenía que le impedían tener un buen rendimiento o un buen comportamiento, cuando él se da cuenta que eso lo ha superado, siente que es uno más y que es tan valioso. ¿Y sabéis qué sucede? Que eso logra generar, ojo, mejor clima de aula y me atrevo a decir que menor conflictividad en el aula. Ese informe concluye que la calidad de un sistema educativo está relacionado con la calidad de sus docentes. Por eso, esos sistemas educativos tan referentes como son Finlandia, Inglaterra, Singapur, Corea del Sur, no son los que más dinero invierten en educación, sino que todos sus recursos los invierten en la mejora de su calidad docente, porque saben que si mejora el docente, mejorará el rendimiento del alumno, porque el foco es el alumno. Pues mirad, un profesor que tiene como foco de su trabajo el alumno, no le importa que entre un coach a observarlo y posteriormente reflexionar para mejorar su práctica docente. Por eso, esta es la respuesta a por qué nuestro sistema educativo no mejora, porque no invertimos en la calidad de nuestros docentes. Y bueno, para ir ya terminando, voy a hablar de que el coaching es importantísimo en una organización, en el liderazgo de una organización educativa. El líder de una organización educativa, el director, debería ejercer desde el rol de maestro de maestros. Ojo, el director junto con su equipo puede y debería ejercer como impulsor e inspirador de su equipo docente, porque con ello contribuirá a su desarrollo profesional y, por tanto, conseguirá también que eso, todos unidos y en equipo, podrán dar cumplimiento al proyecto pedagógico de centro en la misma dirección. Por eso, un director de un centro educativo debería trabajar
desde el liderazgo coaching, desde el líder coach, para contribuir al desarrollo de todo su equipo, siendo una persona que le inspire a aprender y a trabajar todos en la misma dirección. Y ya, por último, hablar, qué decir de todos los que somos y que estamos aquí, que somos padres. Sabéis lo difícil, la dificultad de la adolescencia, como he dicho antes. La adolescencia es una época de rebeldía, pero si nosotros los padres somos capaces de crear el clima suficiente, el clima adecuado y la conexión adecuada con nuestros hijos, deberíamos de ayudarles a que aprendan a volar solos. Es difícil desde cómo actuamos de aquí para atrás, pero si nosotros como padres incorporamos la metodología del coaching en nuestra relación con ellos, esa sintonía que se crea dará lugar a conferir, a trasladar en el hijo la responsabilidad de sus propios actos, porque como bien sabéis, en estas edades, cuando nosotros les imponemos las cosas, desde luego los resultados no son los mismos. Si nosotros conseguimos hacerles sentir responsables de su acto, la motivación que se genera en interior es totalmente diferente y por tanto su desarrollo personal es exponencial. Los padres tenemos la obligación de sacar todo el potencial y sabiduría del interior de nuestros hijos. Tenemos la obligación de sacar la mejor versión de sí mismos. Nos preocupamos muchísimo de lo que nuestros hijos serán mañana, pero no nos damos cuenta que nuestros hijos ya son hoy. Y en definitiva, y con esto acabo, yo quería preguntaros, ¿por qué no ser nosotros, los padres, los educadores, los maestros, la luz que ilumine el camino de nuestros hijos, de nuestros alumnos, que le dé la claridad suficiente para terminar de construir ese camino que un día iniciaron? Muchas gracias.